A Contramano. Si hay algo que caracteriza a la Argentina es el castigo a los consumidores y a los usuarios. Viene de larga data. Nos imaginamos que en este nuevo gobierno no ha cambiado demasiado, pero la verdad que a nosotros nos gusta saber, no tener presunciones acerca de las cosas, así que vamos a hablar con alguien que sabe de verdad. Él es Osvaldo Bassano, es presidente y fundador de ADUC, la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, y nos va a dar precisiones, que es lo que estamos buscando. ¿Cómo te va, Osvaldo? Simón te saluda. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año, que sea un gran año, que tengamos la fuerza para convertirlo en un gran año. A ver, ¿cómo viene la mano, querido Osvaldo? Bueno, esto tiene una larga evolución. Permítaseme un poquito de digresión. Claro. Todo el mundo habla de la frase de Kennedy que dijo, todos somos consumidores, y no saben el trasfondo de esto, y por eso me voy a extender un poco, y es una historia bastante linda. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de los casos, las grandes potencias utilizan a los científicos alemanes para distintas cosas. Tal es así que mandaron el hombre a la luna con los cohetes de Braun, que eran los que mandaban a bombardear Londres. Alemania, en un laboratorio alemán, empezó a utilizar para estudiar el periodo de las mujeres una droga que utilizaba Mengele. Esta droga la perfeccionó y la puso al mercado en la década del 50, a finales de la década del 50. La quisieron hacer ingresar en Estados Unidos. El Buró Federal de Alimentos y Medicamentos no lo dejó entrar, tal es así que meses después Kennedy condecora a la directora del Buró por la magnífica actividad, y a pesar de todo, en Estados Unidos, viva la libertad, se vendía esa droga con una pertinente exhibición de responsabilidad a las empresas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que finalizada la década del 50 y comienzo de la década del 60, empezaron a morir mujeres, a nacer chicos con dos cabezas o con miembros deformados. Es decir, en una palabra, esto es lo que se llamó el drama de la talidomida. Una droga que venía de los experimentos de Mengele. ¿Qué hizo Kennedy? Mandó una norma al Congreso para destituir o anular esas exhibiciones, y de esa forma, por eso dijo, todos somos consumidores. ¿Qué significa esto? Y acá viene la paradoja, que podemos decir que no una partida de nacimiento, pero sí una forma de ver al derecho del consumidor, es que estamos frente a un derecho humano fundamental para proteger a los seres humanos, para adquirir productos y servicios para su existencia vital, es decir, para que vivamos, no para que se enriquezcan empresas o en el mercado se negocie. Este es el punto fundamental del derecho del consumidor. La historia ha sido muy benévola, tal es así que a raíz de ese discurso de Kennedy, el 15 de marzo festejamos el Día del Consumidor. Las Naciones Unidas establecieron los principios y esos principios fueron copiados primero en la Ley de Defensa del Consumidor 24240 y posteriormente en nuestra Constitución, que hoy día no cumple nadie del gobierno. Y esto es terminante. Porque el gobierno se designó como gobierno constituyente y realizó actos inconstitucionales en contra de artículos muy esenciales, como por ejemplo el 42, el 75, inciso 22, y en un acto que podríamos denominar actividades no acordes a sus funcionarios públicos, no cumplen con estos artículos, perjudicando severamente a los consumidores. ¿A qué se refieren esos artículos? Decinos concisamente, sucintamente.
esos artículos copiados o bien tomado la naturaleza jurídica de los principios de las Naciones Unidas hablan claramente de la protección económica del consumidor, de la lucha contra los monopolios, de los derechos humanos para adquirir, de lo que significa la salud del consumidor, la adquisición de productos y servicios, es decir, una protección amplia que están señalados, repito, en el artículo 42 y en el artículo 75, inciso 22. Y que cuando ya simplemente les digo que los derechos humanos son fundamentales, estoy explicando que el gobierno no lo cumple. Cuando le digo la protección económica del consumidor, el gobierno no lo cumple. Cuando le hablan de la protección de la salud del consumidor, el gobierno no lo cumple. Cuando habla de la protección y educación, el gobierno no lo cumple. La resolución de los conflictos, el gobierno no lo cumple. Es decir, ningún funcionario de gobierno cumple con una norma constitucional básica, que es el artículo 42, y asimismo los pactos internacionales que obligan constitucionalmente a las autoridades a que se den cumplimiento. Por eso digo que son incumplientes. Ahora, no solo incumplientes, sino que establecen una lista innumerable de abusos que mínimamente han terminado con muertes. Muertes. Hace poco se sacó un listado de aproximadamente 60 jubilados que por no obtener sus medicamentos han fallecido. En cualquier parte del mundo, Brasil, por ejemplo, el fiscal hubiera mandado a detener a los funcionarios por un delito contra el consumidor, porque en Brasil está juzgado los delitos contra consumidores con punición penal. Esto acá en la Argentina no existe, pero sí se puede matar 60 personas no dándole remedios. Esto ocurre, lamentablemente, el trayecto del derecho del consumidor llegó a su fase máxima con la ley 26993 que crearon los juzgados, que el gobierno de Macri lo dejó de aplicar y ahora el gobierno de Milei disuelve totalmente el sistema de COPREC, que era la conciliación para derecho del consumidor, y lamentablemente quedan muy pocos lugares donde ir a reclamar. Asimismo, manda al Congreso un proyecto de ley que es altamente sospechoso porque coloca al consumidor en el mercado con principios de buena voluntad, pero altamente financieros, tomando al consumidor no como débil jurídico, que lo es, el consumidor es un débil jurídico, así lo establece la Constitución, sino como alguien más que hay que juzgar, es decir, transforma al consumidor en alguien que tiene que estar dentro del mercado y cumplir las reglas que establecen las grandes corporaciones. Esto es una desviación muy grave porque atenta contra los derechos fundamentales, contra los principios de las Naciones Unidas, contra lo que establece la Constitución, contra lo que los grandes académicos del derecho hablan, la norma fundamental que protege a toda la población, porque imagínense que nosotros no podemos tener, por ejemplo, a laboratorios que nos cobren cualquier cosa los remedios para la presión o que cobren cualquier cosa a una persona para que se vaya a operar, que ni siquiera le prestan la atención médica, aunque pagan más de $500,000 de pesos por la medicina prepaga. O no podemos prestar servicios de agua, luz y gas, que es un servicio de derecho humano fundamental para la existencia humana, y cobrarlo a valor dólar para que se enriquezcan empresas a valores exorbitantes. Es decir, se ha establecido lo que por ahí escuché que se llama sálvese quien pueda, pero lamentablemente lo más del 70-80% de la población no tiene palenque a día rascarse, como decía el viejo Vizcacha en el Martín Fierro, porque ya no tiene ni jueces. La Corte directamente ya protege a las grandes corporaciones y a los grandes dueños de empresas, y el gobierno, en giros que son altamente lamentables, juega a las entidades financieras, porque, por ejemplo, con el decreto 70 y ahora con nuevas normas, directamente a los consumidores los hace ingresar en la usura eterna, no solo por los grados de intereses que le cobran, sino por la falta total de protección. Una situación que hacía rato no veníamos pasando, y ese sería
el balance que tenemos a fines del 2024, principios del 2025, que si no se deroga el DNU 70, si no se deroga la ley ómnibus y si se autoriza o se sanciona el proyecto de ley de modificación y derogación de la ley de defensa del consumidor, directamente los consumidores pasaremos a ser esclavos. Lapidario, lapidario. Ojo que no es un concepto mío, es un concepto científico de Harvard, Oxford y Cambridge, donde señalaron a principios del siglo XXI que las grandes corporaciones, aparte de hacerse cargo de las empresas del Estado, se están haciendo cargo del Estado, es decir, lo están comprando. Y siendo dueños, se han transformado en señores feudales. Es decir, estos señores feudales nos han tomado como esclavos y los esclavos ahora estamos manteniendo vagos. Y si querés te doy nombre, estamos manteniendo vagos de Arcor, estamos manteniendo vagos en las usinas eléctricas, estamos manteniendo vagos en Vaca Muerta, que pertenece al pueblo, no a las grandes empresas multinacionales, porque estamos pagando la nafta a valor petróleo del Golfo de Pérsico, no a valor petróleo de Neuquén. Estamos pagando la luz como si la trajeran de Ucrania. Estamos pagando el gas, el 60% de la energía eléctrica es a gas, estamos pagando el gas como si lo trajeran, no sé, del medio del Océano Atlántico, cuando el gas lo tenemos acá en el fondo de casa. Esto es tan terrible que estamos enriqueciendo un montón de corporaciones, como lo decían los grandes estudios que hicieron en Harvard, y que significan pura y exclusivamente que el Estado está en manos de un grupo de empresas que, por supuesto, no les interesa la Constitución. Por eso estamos hablando nosotros de lo que significa lo que significa pura y exclusivamente la economía sin personas, estimba financiera y economía sin personas. ¿Por qué decías, perdón por la ignorancia, que estábamos bancando vagos de Arcor, por ejemplo? Danos detalles, por favor. Y porque lamentablemente estos muchachos están cobrando alimentos a precios impagables. Después de haber hecho un descomunal aumento de sus productos a principio de año sin fundamento, sin estructura de costos claros, hoy día sigue con costos muy altos sin clarificar. Porque, a ver, estamos viviendo en Argentina y no puede ser que los precios sean prácticamente en dólares. Y esto demuestra claramente porque en cualquier parte del mundo está mucho más barato que en Argentina. Pero eso es porque esta bimonetariedad en que estamos metidos hace que cualquier producto sea cotizado en dólares. Y eso no puede ser así porque los argentinos no cobran en dólares. Y esto se agrava cuando los ingresos son muy, muy bajos. Hay ingresos que no superan los 700, 800 mil pesos y esto se transforma en una boomerang, y entonces estas empresas como Arcor, como Energy, como las empresas de celulares, Movistar, el Grupo Clarín, todas son empresas que cobran con estructura de costos e incrementos que no tienen nada que ver con la realidad. Usted hace lo que se hacía antiguamente hasta el 2015, que es lo que derogó el decreto 70, el observatorio de precios, y llega, por ejemplo, que hoy estamos pagando 1.800, 2.000 pesos el litro de sachet de leche, mientras a un tambero le dan 500 pesos. Sí, le dan 500 pesos. Y esto es gravísimo porque entonces alguien en el medio está injustificando una ganancia excesiva. Esto en grandes partes del mundo se llama estructura de costos. En Inglaterra no se puede exceder más del 4% esa estructura de costos. Y no es un país comunista. 4% sí. Arriba de lo que fue el costo del producto es lo que se puede cobrar. Exacto. Eso es en los en lugares muy específicos de Inglaterra. Así que tenemos problemas muy serios en la Argentina con estos grandes grupos económicos que nos han transformado prácticamente en siervos y pagamos costos exorbitantes. Por ejemplo, la pobreza energética, que es el grave problema que tienen los argentinos y que no está en los famosos cálculos de inflación, porque ni siquiera lo ponen, excede la luz y el gas el 35% de los ingresos. Eso sin pensar en aquellos jubilados que tienen
300 o no llegan a 400.000 pesos de ingreso, ahí casi la mitad lo tienen que pagar en gas y luz. Y el problema es que hasta le sacaron la tarifa social. Todo esto es en perjuicio de los consumidores. Esta falta de principios y de protección al débil jurídico, con sobreendeudamientos, abandono del hipervulnerable, abandono de derechos, y pura y exclusivamente ha transformado al derecho del consumidor en un sufrimiento bastante peligroso. Y por eso no cumple con el artículo 42, que habla expresamente de la protección económica del consumidor. El crecimiento de las tarifas de luz en Cava, por ejemplo, ha sido muy, muy notorio y terrible. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, llega a niveles ridículos hace rato. ¿Eso a qué se debe? ¿Al negociado que en su momento hizo Vidal, la que era gobernadora Vidal con Rogelio Pagano? Porque se pagan cifras que eran ridículas antes de este aumento de Milei en Cava. Bueno, lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires tiene muchas empresas, no solo de Sur y de Nor. El Sur y de Nor son para 18 partidos de la provincia de Buenos Aires. El resto es EDELAP, EDEN, es decir, son 4 empresas más y más de 200 cooperativas repartidas en toda la provincia. Ahora, con el costo de generación tan grande que hay, porque los aumentos de la luz muy grandes que hubo en este año 2024 fueron de generación. ¿Por qué de generación? Porque el precio de generación le sacaron el subsidio y eso es lo que recargaron a los consumidores. Ahí es donde está el mayor problema. Por otro lado, el problema que está en lo que se llama el cargo variable o el cargo fijo, y lo han cambiado los dos muy fuertemente. Pero esto no tiene nada que ver ya con la parte de transporte y distribución, que sí interviene en la provincia. Entonces, ya teniendo un precio de generación tan alto que es trasladado al transporte y distribución, el resto de la parafernalia que tenga que aplicarse se aplica en costo muy alto. Por otro lado, las 200 cooperativas están prácticamente embargadas por Gamesa, es decir, por las empresas, las grandes empresas que son dueñas inclusive de DELAP, de Denor y de Sur, como el grupo Pampa Energía o Manzano. Entonces, toda esta gente tiene el dominio sobre estas empresas, tanto en generación como transporte y distribución. Y eso es lo peligroso de estos monopolios, que hacen que todo se transforme en algo excesivamente peligroso. Y si tomamos en cuenta que la luz también es parte de uno de los derechos humanos necesarios para ejercer otros derechos, nada, se torna más dramático también. Sí, por supuesto. Esto hay que hacerlo jugar con la inflación en sí. Si no los hacemos jugar con la inflación en sí, entonces tenemos los números mentirosos que estamos teniendo ahora. Y sigue siendo una mentira que creerlo nada más hace que se llegue a situaciones más peligrosas. Nosotros vemos que este trayecto en algún momento no va a poder seguir siendo mantenido porque estamos viviendo de una timba constante, es decir, mantener un ingreso de divisas por timba, vienen, juegan, compran y venden pesos en dólares y después se van. Y eso hace que no tengamos dinero para comprar insumos. La Argentina ha sido desindustrializada nuevamente. El tema de la desindustrialización ha hecho que empiece a haber desocupación. No solo el Estado está abandonando lugares elementales como la salud, la justicia, sino que además hay empresas que han dejado pueblos enteros sin trabajo y esto está generando problemas peores. Y cuando usted empieza a importar alimentos, un país que tiene para alimentar 400 millones de habitantes, evidentemente los que son dirigentes no tienen 2 dedos de frente, tienen un problema muy serio en las neuronas, porque un país no funciona así. Entonces, cuando usted empieza a importar alimentos, es porque lamentablemente los funcionarios que están dentro del país no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo y solamente le interesa, como siempre digo, la timba, y es economía sin personas. No les interesa si hay personas, no les interesa que murieron 60 jubilados, no les importa. Y esto genera muerte, hambre, desocupación y en algún momento una eclosión que no va a durar tanto tiempo como en el 2001.
y puede ser peligrosa. Aparte, se le agrega a esto la situación internacional. ¿Por qué? Porque no es que se regalan los países como lo regala este gobierno. En Estados Unidos se habla de proteccionismo, en Europa se habla de proteccionismo, es decir, se protegen los países. Y lamentablemente Argentina no lo va a poder vender a nadie, por un lado, y por otro lado va a regalar su tierra. Lo único que va a faltar es que no solo terminemos como siervos y esclavos, sino sin territorio. Bueno, esto es gravísimo porque con un país con semejante apertura, el narcotráfico, que ya está pululando en muchos barrios, porque cuando no se pagan alimentos para los comedores, lo pagan los narcotraficantes, y esto genera, por otro lado, una negatividad para la sociedad donde va a ser más importante lo delictivo que ser buena persona. Esto es grave sí, porque están llevando a niveles bastante peligrosos. La falta de ética, responsabilidad, convivencia social, es muy peligroso. Repasemos, Osvaldo, te voy a aprovechar. Nosotros somos interesados pero bastante burros en el tema. Entonces, ¿la ley de defensa al consumidor está ahora en proyecto para ser cambiada o ya fue cambiada por el DNU ilegal o la ley bases? No fue cambiada, pero fue alterado varios derechos que los jueces miran por la ventana. Es decir, usted cuando tiene algo vidrioso, el juez va a juzgar a favor del poderoso. Siempre ha pasado. Entonces el decreto 70 ha provocado eso, pero la ley no ha sido derogada. Lo que mandaron ahora es un proyecto a la Cámara, a la legislatura de la Nación, para modificar y derogar la ley, pero con menos derechos para los consumidores. Ah, ok. Listo. O sea, no solamente no se contentan con tener una ley que no se cumple, ya directamente la quieren cambiar para que no haya incumplimiento, ¿vio? Claro, poner al consumidor que está en el mercado, que tiene que cumplir la norma del mercado, si no le gusta, lo lamento mucho, a pagar. Y bueno, entonces ya pasó con el tema de la medicina prepaga. Si usted no puede pagar la medicina prepaga, jorobarse, vaya a atenderse a una curandera, porque no va a tener medicamentos. Por eso murieron 60 personas, porque no tiene medicamentos. Ahora, esto, ¿quién se hace responsable? ¿Quién va a...? Yo me pongo a pensar que después del gobierno militar hubo nunca más. Vamos a tener que hacer un nunca más para que no aparezcan más estos gobiernos, porque vienen como una situación cíclica donde después tenemos que reconstruir todo, hospitales, colegios, el Estado. La verdad que no entiendo cuál es el fin. ¿Para qué? Para que un montón de empresas se enriquezcan, se lleven la mitad de la tierra para que trafiquen droga por el Paraná. La verdad que honestamente estamos mal los argentinos, porque no razonamos, porque estamos permitiendo que todo esto ocurra. Traficar droga por el Paraná, contrabandear, llevarse los granos, comprar la leche más cara de lo que corresponde, comprar el pan más caro de lo que corresponde, comprar carne a precios exorbitantes. La verdad que honestamente no entiendo cómo estamos a este nivel. Y el problema es que van a continuar y aparte de esclavos no vamos a tener dónde vivir. Lo único que cuando golpeen la puerta, como decía Bertolt Brecht, va a ser demasiado tarde. Sí, totalmente. Bueno, querido Osvaldo, ha sido un gran placer hablar con vos. Sabés que tenés micrófono abierto, nos parece muy valioso lo que haces, muy. Así que anda contándonos todo lo que te parezca trascendente y en otros lugares quizás no están interesados en divulgar. Así que nada, ¿querés cerrar esta charla con algo que quieras realzar? Sí, espero que el 2025 nos encuentre más unidos, más convivientes, respetemos al otro, escuchemos, sepamos distinguir, razonemos, no creamos todo lo que nos dicen por televisión, razonemos con el vecino y por sobre todas las cosas, miremos para adelante, no nos comamos todas estas galletitas de la libertad, no existe la libertad. Esta no es libertad, esto es esclavitud. Entonces, más unidos, mejor convivencia, más respeto al otro
y por sobre todas las cosas, para mejorar la calidad de vida, porque eso es lo que tenemos que propender. Y así sea, estoy completamente de acuerdo. Bueno, Osvaldo, que tengas un gran 2025, te acompañaremos. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, nos vemos, hasta luego. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Es importante. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.